El Señor les bendiga. Muchas veces, cuando nosotros vemos algo o nos vamos a preparar para ver algo que nos interesa, de verdad que nos dedicamos con el mayor esmero a prestar atención. Hoy, Día del Señor, estamos delante de nuestro Dios. Amén. Así que cuánto más hoy debemos prestar atención a su palabra, a la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Primera de Juan. Y vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La vez pasada que estudiamos la carta de Primera de Juan, nos enfocamos en los fundamentos para la comunión cristiana. Decíamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. De manera que el creyente, siendo trasladado de la luz, de las tinieblas a la luz, puede tener comunión con el Señor. Puede tener una relación adecuada con Dios. También hemos podido ver en la carta de Primera de Juan que hay varios propósitos específicos por los cuales Juan escribe a la iglesia. Uno de esos propósitos es que los creyentes sepan que tienen vida eterna. O sea, la carta de Primera de Juan es para que el creyente pueda tener una confianza, una seguridad de que tiene vida eterna, de que tiene una adecuada relación con el Señor. Ahora bien, cuando estudiamos el pasaje del versículo 2 que habla: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, vemos que Juan en la sección anterior explicaba con un propósito: para que no pequéis. Juan le hablaba a la iglesia que el hecho de que ellos tengan comunión con el Señor, de que no están en tinieblas, de la posición privilegiada donde Dios en su misericordia les ha colocado, es para que no pequen, para que no pequen. Y de allí vemos que el llamado de Dios a través de la Escritura en muchas partes es para que la iglesia se aparte del pecado. El que de verdad quiere tener una correcta, una adecuada relación con Dios debe apartarse del pecado. Si bien el creyente en ocasiones puede pecar, la Biblia no dice que el creyente practica el pecado. Una cosa es practicar el pecado, otra cosa es caer en pecado. Cuando el apóstol
Pablo culminó su exposición a los romanos de cómo Dios en su soberanía los había escogido aparte de los judíos. Él, en el versículo 12, él dice lo siguiente, no lo busquen. Él le clama: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo en ese entonces había expresado el Evangelio y luego, por eso, él llama a exhortar, llama a los creyentes a que presenten su cuerpo en un sacrificio a Dios. Por toda la Biblia vamos a encontrar cómo Dios llama a la iglesia a apartarse del pecado. Moisés le dijo al pueblo en Egipto, cuando los libertó, les dijo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no pequéis. En otra ocasión Pablo dijo a los corintios: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Podemos entender por medio de la palabra del Señor que Dios llama a la iglesia a no pecar, a no pecar. Lamentablemente tenemos personas en la congregación o personas que profesan la fe en el Señor, pero viven una vida en pecado. Y la Biblia dice que eso no puede ser así. Lo que hemos venido estudiando es para que usted se aparte del pecado. Lo que Dios le ha venido enseñando, lo que usted lee en la Escritura tiene un propósito, es que usted se aleje del mal, se aleje de lo que no le agrada a Dios. También la Escritura, porque no falta uno que peque, sabemos que en esta tierra pecamos, dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si bien el llamado es a no pecar, a no infringir la ley de Dios, también hay un consuelo para aquel que ocasionalmente peca. Hay un abogado que la iglesia tiene delante de Dios. Y la Biblia nos dice que este abogado es Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. ¿Por qué la Biblia llama a Jesús justo? Esta es una declaración muy importante, que la Biblia atribuye justicia al Señor. Si bien la Escritura enseña que para ser justo delante de Dios, usted debe cumplir la ley. No hay ser humano que pueda cumplir la ley. Cuando Jesucristo encarnó, Él vino y vivió una vida perfecta, una vida santa, una vida apartada del pecado. La Escritura enseña que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca pecó. Él pudo soportar toda tentación. Los 33 años aproximadamente que Él estuvo sobre la tierra, jamás quebrantó los mandamientos de Dios. Ni cuando era niño, ni cuando era adolescente, ni cuando era adulto. Siempre vivió una vida que agrada al Señor. Todos los mandamientos de la Escritura, Él los cumplió perfectamente. Él es el único, oiga bien, Él es el único que puede estar delante de la presencia de Dios. Él es el único que tiene derecho
a estar con el Señor, porque Él es justo, Él tiene justicia, en contraste con el hombre que es malo. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano que no tiene a Cristo. Pero usted podrá decir: yo soy bueno, yo no le hago mal a mi prójimo, yo no me meto con nadie, no he engañado a mi esposa, a mi esposo, no he matado, no soy como aquellos que están presos. Pero la Biblia enseña que si usted ha quebrantado un mandamiento de la ley de Dios, si usted ha mentido, usted es malo delante de los ojos del Señor. Pero el Señor Jesucristo no es malo, Él es bueno, Él es justo. Y Él, enseña la Escritura, es nuestro abogado, nuestro abogado. Convenía a la iglesia un abogado justo. Imaginen un abogado con pecado delante de Dios. Imposible. Para que el Señor pudiera abogar por nosotros, Él debía estar en una condición igual a la de Dios. Porque Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios, entiéndalo bien. Y Él, viviendo santamente, Él puede hoy en día estar delante del Señor rogando por la iglesia. La palabra abogado, que se traduce aquí en la Escritura, viene del griego parakalei. Permítanme explicar. La palabra griega parakalei significa llamar en ayuda, llamar en ayuda. Fue usada por el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, versículo 16. Y es usada para hablar acerca del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro paracleto, en este caso, que significa aquel que es invocado. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Se entiende que cuando el Señor habla de otro consolador, Él era el primer consolador, pero vino otro, el Espíritu Santo, el que viene en ayuda. Habla también de la conexión que hay entre la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en el creyente, y la obra de Cristo hoy en día intercediendo ante Dios como nuestro abogado, nuestro paracleto,
Él viene en ayuda a favor de la iglesia. Él viene en ayuda a favor de los escogidos. Debo aclarar que el Señor no intercede por el incrédulo. El Señor no está delante de la presencia de Dios rogando por el que no cree. El ruego de Dios es por su pueblo, por la iglesia, por aquellos que tienen comunión con el Padre, por aquellos a quienes habla Primera de Juan, aquellos que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por ese grupo de creyentes, Cristo intercede. Si usted ha sido trasladado al reino del Señor, sepa bien que Jesucristo está intercediendo por usted ante el Padre. Él no deja de hacerlo. Las Escrituras lo hablan así. Romanos 8:34 dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si usted se acerca al Padre, Cristo intercede por usted y siempre lo va a hacer por toda la eternidad. Él no dejará de interceder por su pueblo, por aquellos que han creído en el Señor. Luego el versículo 2 de Primera de Juan, del capítulo 2, nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. El justo, el que nunca pecó, Él es la propiciación por nuestros pecados. El término propiciación quizás pueda parecer desconocido para nosotros. Es un término que por lo general no se usa en nuestra cultura. Pero en los tiempos de la Escritura era algo muy común. ¿Qué era la propiciación? La Biblia enseña, y le digo, para que lo lea, puede ir a Levítico en su casa, Levítico 16 y también Éxodo 25, para que entienda más profundamente a qué se refiere Dios cuando habla acerca de la propiciación. Tiene que ver con el día de la expiación. Primeramente, cuando Dios manda a Moisés a construir el arca, en la parte superior estaba el propiciatorio, donde estaban los querubines mirando hacia el propiciatorio. En el propiciatorio Dios hablaba que Él haría reposar su presencia y desde ese lugar Él hablaría con el pueblo. El propiciatorio. Cuando Jesús, antes de ir a Cristo, los sacerdotes una vez al año, debían entrar al lugar santísimo con la sangre del cordero del sacrificio. Esto lo hacían con un propósito. Dios había establecido que el sacerdote, el sumo sacerdote, debía entrar y en medio de la ceremonia, para expiar sus pecados y los pecados del pueblo, él rociaba con la sangre el propiciatorio. Tenía que rociar el propiciatorio con la sangre del cordero. Cuando vamos a la cruz, cuando Cristo está en la cruz viene a ser el propiciatorio. Y allí el Señor derrama su sangre en expiación de su pueblo.
en expiación de aquellos que Él ha salvado, de aquellos a quien Él salvará por la eternidad. Así que la obra de Cristo, la propiciación, quita la ira de Dios por nuestros pecados. Es una obra que aplaca la ira de Dios. Dios tenía una actitud de enemistad hacia su pueblo a causa del pecado. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Él propicia, Él calma, Él quita la ira de Dios. Ahora el Señor, el Padre, puede tener una actitud de reconciliación con su pueblo. Él nos reconcilia delante de sí mismo a través de la obra de Jesucristo, de la propiciación. La propiciación es un acto de amor. Es un acto de amor del Padre para con nosotros. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, en la página siguiente, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación, el que Cristo haya derramado su sangre en la cruz, que Él haya cargado con la ira de Dios, es un acto de amor de Dios hacia su pueblo. Es un acto de amor. Esa es la manera en que Dios le ama a usted. Él ha dado a Cristo en rescate por sus pecados, ya que usted no puede salvarse delante de Dios. Por su propia cuenta no se puede justificar delante de Dios. Esto es algo similar a una persona que está ahogándose y le lanzan el salvavidas y él sigue nadando y no quiere el salvavidas, lo rechaza. ¿Qué pasará con la persona? La persona morirá. De igual manera, el que rechaza la obra de Cristo perecerá en el día final. Y la ira de Dios permanece sobre aquel que no cree. Sobre aquel que no cree. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, tiempo presente. O sea, la ira de Dios permanece sobre él. ¿Cómo es quitada la ira de Dios? Cuando usted crea en el Señor Jesucristo. Él es propicio para su pueblo, para su iglesia. La propiciación es eterna. Cristo es Dios. Él es un ser eterno. Él es antes de todas las cosas. Por ende, su sacrificio, su propiciación, el haber aplacado la ira de Dios, es por la eternidad. Es suficiente para que el Padre pueda tener una comunión con la iglesia por la eternidad. No va a cesar la comunión entre el Padre y su pueblo. Nunca, jamás va a cesar el favor de Dios para con su pueblo. Pero esto no es un indicativo para que usted peque. No es un indicativo para que la iglesia peque. Porque el que peca no ha conocido a Dios.
no ha conocido a Dios. Dios nos llama a ser santos, a ser santos. La propiciación muestra la justicia de Dios. Vayamos a Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A través de la propiciación, el Padre manifiesta su justicia, satisface su justicia. El sacrificio de Cristo es completo, completo. Abarca toda la justicia de Dios, satisface toda su justicia plenamente. Aplaca la ira de Dios completamente. Esa es la grandeza del sacrificio de nuestro Señor. Hermanos, la Escritura nos enseña que la propiciación es un acto donde Dios puede relacionarse con nosotros sin ira. En el versículo 2 dice la segunda parte: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí he de aclarar que la Biblia no está diciendo que todos serán salvos. La Biblia no está diciendo eso. Entendamos algo. Juan le está hablando a la iglesia, a la iglesia. Cuando habla de que el Señor es propicio para nuestros pecados, pero no solo para los nuestros, sino para los de todo el mundo, se refiere a los creyentes de todo el mundo. De todo el mundo. No solamente allá en Asia, cuando se escribió, sino también en Venezuela, en Europa, en todo el universo. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Dios le perdona sus pecados. Este es el alcance de la obra del Señor. Y es para siempre. Él perdona los pecados de su pueblo, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. No solamente de aquellos creyentes que estaban vivos cuando el Señor murió y resucitó, sino desde la creación del mundo hasta que el Señor vuelva, todos aquellos que crean serán perdonados, serán perdonados. Aquí no hay lugar para la falsa doctrina que enseña que María puede interceder por la humanidad. No hay lugar para decir que Mahoma es el mediador entre los musulmanes y su Dios. Hay un solo Dios. No hay lugar para que en la India o en China los miles de dioses que ellos tienen intercedan. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Solamente Él en todo el universo, en todo el mundo puede
interceder, puede mediar entre el Padre y su pueblo. Nadie más, nadie más. En nuestro país predomina el catolicismo romano. Y lamentablemente se enseña que tanto María como los santos interceden a favor de su congregación, de la humanidad. Pero la Biblia hoy nos enseña que esto no es así. María no murió por los pecados del pueblo. Ella necesitó de la obra de Cristo para ser salva. Toda persona necesita de la obra del Señor, porque la obra de Dios, la obra de Jesucristo es de alcance glorioso, es de alcance completo. Usted puede ir al Señor, pero si no va a Él, si no va al Señor, ¿qué puede quedar para usted? Tenemos por un lado a Dios y su obra. Dios envía a Cristo. Dios nos da a Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él nos dio a Cristo. Lo puso en propiciación. Manifestó su justicia en la carne del Hijo de Dios. Aplacó su ira en la carne del Hijo de Dios. Ha dado a la humanidad al Salvador. Y la humanidad lo rechaza. La Escritura dice: sea anatema el que no creyere en el Señor Jesucristo. La palabra anatema significa maldito. Es allí cuando usted lee Mateo 7:21, cuando el Señor dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque el Señor usa esa expresión. Él ha dado todo y usted aún lo rechaza. La bendición es estar en Cristo. La bendición es Jesucristo. La bendición no es algo material. No es algo material. Es Jesucristo mismo. La herencia más grande, la herencia más gloriosa, la herencia más hermosa que puede tener la iglesia, que puede tener el pueblo de Dios, es a Jesucristo mismo. Al Señor contemplándole, viéndole cara a cara. No hay mejor herencia que esa. Si usted espera otra cosa, no la va a obtener. Y es de mucho menor valor. Es insignificante ante la majestad, la grandeza de que usted pueda tener al Señor como su Dios, como su Salvador, como su abogado, como su defensor delante del Padre. Y no hay nada más hermoso que usted pueda estar con Él por la eternidad. Que usted pueda adorarle completamente, conocerle eternamente. Es lo más grande que Dios ha dado a la iglesia, a su pueblo, a su pueblo. Para concluir, venga a Cristo. Venga a Cristo. Él es el único que puede salvar. Nadie más lo puede hacer. Ni usted mismo por sus buenas obras, que ante Dios no son buenas. Solamente Jesús le puede salvar. A la iglesia, crea en el Señor y apártese del pecado. No viva en pecado, no se autoengañe, creyendo que es cristiano cuando realmente pueda que no lo sea. Vea su vida, examine su vida y busque del Señor. Él es nuestro Salvador, no hay otro Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar.
dando gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado a Jesucristo. Él, Señor, es nuestro Salvador, es nuestro abogado, es nuestro justo defensor delante de ti. Gracias, Padre, por amarnos en tu Hijo, por haberlo dado para propiciación por nuestros pecados. Oh Señor, gracias. Gracias por reconciliarnos contigo mismo. Gracias porque la ira, Señor, que merecíamos, la ha tomado tu Hijo, Señor. Oh Padre, no hay motivo más grande para alabarte que el Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor, a verle tal cual Él es, adorarle, Señor, tal como Él lo merece. Él es digno, Padre, de nuestra adoración. Ayúdanos, oh Señor, para adorarlo, para conocerlo más. Muéstrate más a nuestra vida, Señor. Te lo suplicamos. Ayúdanos también a meditar en tu palabra, Señor. Hoy en tu día, Padre, permítenos venir a ti arrepentidos. Permítenos alabarte, exaltarte, Señor. Contemplar tu grandeza, tu majestad, tu belleza, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.